Muy buenos días, hermanos. Quería que este devocional lo comencemos leyendo Santiago 5, 17 al 18. Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Podemos leer que Elías era un hombre, como dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente, Elías. No era ningún superhéroe. Era uno más de nosotros. Y aún así, dice Santiago, que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero luego ora otra vez, y el cielo da lluvia, y la tierra produce su fruto. Quiero que leamos ahora 1 Reyes 18, 42 al 44. Dice que Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: No hay nada. Y él le volvió a decir: Vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: Yo veo una pequeña nube como una palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Podemos ver dos hombres muy distintos entre sí. Uno de ellos era el rey Acab, un rey muy malo, que estaba subiendo a comer y a beber. Por el otro lado tenemos al hombre de Dios, a Elías, y él estaba subiendo a orar. Dice que sube a orar y sube con su criado. Y recordaba lo que el Señor había dicho en el monte, en el sermón del monte, que dijo: Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No vemos a Elías subiendo a su habitación, yendo a una cueva, pero él estaba yendo a la tranquilidad de ese monte. No había nadie en el monte. Y ahí Elías estaba a solas y en calma con Dios. Qué importante es la oración y el lugar donde oramos. Qué gran ejemplo el de Elías. Y no solo en esto, sino que cuál fue el momento de su oración. ¿Por qué? Porque Elías ora después de una victoria que tuvieron en el monte y que había quedado claro quién era el verdadero Dios. Los dioses falsos o el verdadero Dios. Pero él no fue a festejar. De hecho, tampoco se fue con el pueblo a festejar. Él ni siquiera pensó en descansar como Acab. Dice que Acab fue a comer y a beber. Pero Elías fue directamente a buscar la comunión con Dios. Y qué importante es, después de algo que hacemos, ir a buscar la comunión con Dios. A veces después de servir, a veces después de cualquier cosa, nos olvidamos que lo más importante es la comunión con nuestro Dios. Algo muy importante es su actitud en la oración, porque dice el versículo 42 que se postra en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Hace unas horas Elías había estado hablando frente al pueblo, de pie, pero ahora está frente a Dios y él sabe quién es Dios, porque dice que se postra en tierra y su rostro entre las rodillas. Él se ve pequeño delante de Dios, porque sabe que no le está hablando a un amigo. Si bien es alguien en el que puede confiar, sabe que ese mismo es el mismo Dios, el Dios todopoderoso, el Dios eterno. Y es muy importante ver su actitud, porque es una actitud de reverencia sabiendo a quién le hablaba. Por eso es un ejemplo para nosotros. Nosotros cuando oramos tenemos que saber con quién estamos hablando. El temor a Dios en la oración es algo muy importante y lo podemos ver con el ejemplo de Elías. Elías ora y ora por lluvia que Dios ya había prometido. Unos versículos antes, en el versículo 1 dice: Dios le dice a Elías: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios ya le había prometido que iba a llover. Ahora, ¿por qué oraba Elías? ¿Cuál era su fin? Si Dios ya se lo había prometido.
Claro, esto para alguien que no tiene a Dios parece inútil, pero para nosotros como creyentes podemos ver de que Elías era un hombre de fe y que él quería que su comunión con Dios esté en todo tiempo. Sabía que había que orar por las cosas que iban a suceder con seguridad y por aquellas que no tenía conocimiento. Él dependía de Dios en todo momento. La oración de Elías fue a algo en específico. Él no formuló una oración inmensa, muy preparada. No, él pidió que llueva. Eso es lo que leíamos al principio en Santiago. Oró fervientemente al principio para que no lloviese y no llovió. Pero dice que otra vez oró. Y ahí el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero él no armó una oración así toda elegante. Él le habló a Dios con la simpleza que había en su corazón y lo hizo de una forma clara. En la sencillez de su corazón, en la sencillez de sus palabras, él oró y Dios respondió. ¿Y por qué respondió Dios? Porque Dios escuchó eso. A Dios le gusta escuchar eso. Dice Santiago que Elías oró fervientemente. Y hay oraciones que a veces tenemos, particularmente lo digo, el Señor me tuvo que enseñar a orar, porque acostumbrado por ahí a orar de una forma normal, una forma fría, algo de rutina. Puedo ver que Elías fue un claro ejemplo. De hace un tiempo ahora la iglesia nos tocó orar por hermanos y nos tocó aprender a hacerlo, aprender a descansar en el Señor. Qué importante es la actitud con la que uno ora. Qué importante es que no sea algo formal, algo de rutina, sino que sea de verdad, algo con fervor. Dice Santiago 5:16, un versículo antes del pasaje, que la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor quiere que oremos. El Señor nos espera nuestra oración. Y no solo eso, espera que sea una oración con perseverancia. Porque Elías no oró una vez y ya está. Dice que Elías se quedó en el monte orando y su siervo iba y volvía. Y así fue 7 veces a ver si venía lo que Elías estaba orando. Y la última vez fue y vio que venía. La lluvia venía como una palma de la mano, se veía una pequeña nube. Y después se vino la lluvia. Pero podemos ver de que su oración era perseverante. Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pero dice esto, pacientemente esperé a Jehová. Qué bueno el ejemplo de Elías, porque él oraba y lo hacía de una forma sencilla. Él oraba y sabía a quién le hablaba. Elías oraba y oraba por algo en particular y lo hacía en el lugar que tenía que estar. Lo hacía a solas con Dios. Qué gran ejemplo la oración de Elías. Podemos leer en Romanos 12:12 que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que este gran ejemplo del profeta Elías nos anime a orar, nos anime a seguir orando, a ser perseverantes y constantes en la oración. Que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen martes.